Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa sumamente especial porque está aquí con nosotros y para ustedes un queridísimo amigo. Él se ha destacado en todas las cosas que toca, desde la profesión que escoge, la filosofía, que Juan Pablo Duarte y Díez decía que era lo más elevado que había de cualquier ciencia en aquel tiempo y lo sigue siendo aún hoy en día. Y si no, que se lo pregunten a un profesor de él, Diógenes Céspedes. Diógenes Céspedes, además, no es un grandioso escritor, sino que también pertenece al grupo de nosotros de periodismo de la UAS. Y mire por dónde se han ido ambos. El hecho es que nosotros hoy vamos a hacer un gran paréntesis. Y no es norma de nosotros, pues, por ejemplo, llevar el tema como yo en lo particular quiero llevarlo. Porque yo quiero rendir un particular homenaje y como espacio a la labor que está haciendo el queridísimo amigo al que me refiero. Porque decía Martí, el mártir de Dos Ríos, José Martí, que la verdad es para decirla. Y qué bueno cuando no es uno que tiene que decir su propia verdad, sino otro que la cuenten, y eso todavía es más grandioso. Y me refiero a Juan Pablo Uribe. Él no necesita ninguna presentación porque ya es una figura en los medios, él es además comunicador, él pues es un político, y es un gran conocedor de la vida, de la política y de lo político de este país. Y un día yo me encontré con él y le digo, mira, te tengo una sorpresa. No, ¿cuál es? Y entonces lo invité a este espacio. Y todavía aún aquí, antes de que vayamos a comenzar, entonces yo les recuerdo la sorpresa. Con él, con Juan Pablo Uribe, nosotros hoy vamos a hacer un programa distinto. Porque, Emma, esto no es un programa, ni es una conversación per se, no, al contrario. Esto es un espacio para uno agradecerle a él y a su oficina el gran trabajo que está haciendo en Efeméride Patria. No hay momento de la historia de este país que no encuentre Juan Pablo Uribe, que no lo busque, que no hurgue, que no lo descubra, y que lo promocione. Y el trabajo que está haciendo en Efeméride, esto deja uno al lado, porque ¿cómo es posible que se podía hacer tantas y tantas cosas como las que él está haciendo? Está, de hecho, una revolución a lo interno de un departamento tan importante, que mire el nombre, Efeméride Patria. Patria. La cosa de la historia, no solamente para uno contarla o para uno enseñarla, que en cierto modo es lo mismo, no. La historia es para que le sirva a uno de referencia sobre lo devenir inmediato o post-inmediato. Porque hay un refrán que dice, hay de aquellos que viven de espalda a la historia porque tienden a repetir lo mismo hierro, lo mismo tropiezo. Y la historia toda, no la de aquí, sino la de otro país, está llena de incidentes de ese tipo. Y yo creo que el gobierno y el presidente Luis Abinader dio un palo con la base llena, el juego empate, en el último inning, cuando designa a Juan Pablo Uribe en el cargo de Efeméride Patria. Y lo digo yo que he seguido esa institución, y lo digo yo que conozco al anterior incumbente, y lo digo yo que conozco a Juan Pablo hace mucho tiempo. Entonces, este no es un programa, este es un acto de reconocimiento a su gran labor que está haciendo así. Y ojalá nosotros hacerlo con casi todos los funcionarios. Digo, los que quieran venir a los programas, porque esta gente son difíciles, pero Juan Pablo no, porque Juan Pablo es un defensor de la historia, Juan Pablo es un maestro de la historia y es una persona que lo que le interesa es que las cosas se sepan, las cosas de antes y las cosas de ahora.
Y uno se pregunta, pero ¿y si no hubiera habido historia escrita, digamos desde José Gabriel García, padre de la historia dominicana, hasta la fecha? Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, de nuestra historia? Nada, nada. Y tenía que ir alguien a ese departamento para desempolvar la historia y convertirla en cosas actuales que le sirvan de enseñanza a la presente y la futura generación. Con Juan Pablo, nosotros tenemos ahí además a un querido amigo de ambos, que es el profesor Dante Ortiz. Dante Ortiz, doctor en historia, graduado y maestro de la universidad, y fue su director del Archivo General de la Nación, y un inquieto también por este tipo de cosas. Entre él y yo vamos a entrevistar a Juan Pablo para que ustedes descubran que lo que yo estoy diciendo no es historia, porque lo estoy diciendo ahora, pero mañana pasado ya será historia. Y ustedes sabrán que yo y el profesor Dantes estuvimos en cierto modo efectivamente identificado con Juan Pablo y con su obra grandiosa que está haciendo en Efeméride Patria. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Y bien, damos una formal entrada, inicio a este programa especial que tenemos hoy para, como les dije al principio, rendir un homenaje a un amigo, un queridísimo amigo, que él está haciendo un grandioso trabajo en la institución la que preside. Juan Pablo Uribe, el presidente, Luis Abinader, dio un jonrón con la base llena, reitero. Porque ese sí tiene inquietud, ese sí ha demostrado la importancia de la historia y que la historia sea conocida por todos, porque no podemos, por ejemplo, como decíamos al principio, cometer fallas, hierro, para entonces tener que volver a repetirla. Bienvenido, Juan Pablo Uribe, a este tu programa Cara a Cara. Gracias, gracias por la invitación y bueno, yo estoy abrumado por la presentación de Rafael Reyes Jerez, abrumado porque es ya un reconocimiento, yo no voy a decir que inmerecido, porque sería una falsa modestia de mi parte. Pero, y aquí el pero es en negrita, en mayúscula y subrayado, pero me sonroja, me coloca en una situación de doble compromiso frente al país. Porque Rafael Reyes Jerez lo hace como amigo, como ciudadano, y como hombre de compromiso histórico con las mejores causas del país. Por lo tanto, desde aquí, desde Cara a Cara, un programa con historia, yo estoy pues compelido a hacerlo bien, Y cuando usted tiene la pasión
cuando usted vive lo que hace, cuando a usted le gusta lo que hace, tiene un plus en toda su labor. Y las personas que me conocen saben que yo soy un apasionado de esta labor propia de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Una institución orgánicamente pequeña, una institución estructuralmente pequeña, pero por su contenido, por su responsabilidad, por la dimensión moral y ética propia, es una institución grande, grandiosa, grande, inmensa, como cualquier gran ministerio. Y cuidado, porque la Comisión Permanente de Efemérides Patrias trabaja con un material de la nación que es aparentemente intangible. Aparentemente intangible. Y ese material aparentemente intangible es profundamente concreto, en tanto y en cuanto empuja la grandeza material y espiritual de cualquier nación. Los símbolos patrios, los valores patrios, la historia, lo épico, lo grandioso en la conformación del material nacional de un país. Esa es la arcilla del trabajo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y es lo que nosotros hemos hecho desde Efemérides Patrias. Empujar en un momento especial como este, de una crisis mundial por la pandemia del COVID, que se ha trasladado a todos los ámbitos de la vida humana, lo productivo, lo comercial, lo turístico, lo económico, a todos los ámbitos, lo educativo, lo cultural, lo recreativo de la vida humana. Nosotros entonces, abalaustrado en el patriotismo como debe ser, apelamos, como apelan los pueblos en momentos de dificultades, en momentos de crisis, apelan a su historia, apelan a sus héroes, apelan a sus mártires, apelan a sus grandes símbolos y desde ellos son capaces de vencer las dificultades, confrontar los desafíos, vencer los retos y empinarse sobre las crisis y salir más fortalecido. Como dijo el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuenta el 27 de febrero. Y no sigo hablando, o sea que yo hablo mucho, porque solo te quiero corregir en algo, mi querido Rafael Reyes Jerez. Hablaste de profesor, de maestría, y aquí hay un solo maestro de los temas históricos y de la historia como enseñanza y de la historia como ciencia. Hay un solo maestro, que es el profesor académico, destacado intelectual y hombre de compromiso con la patria, don Dante Ortiz. Bien, que tampoco necesita presentación en los ámbitos académicos de este país. Claro. Es parte medular de este programa. Sí. Profesor, le dejo en la cancha. Gracias, Juan Pablo. Yo que he sido un crítico sistemático del Estado Dominicano, porque entiendo que acusa significativa desviación de sus objetivos históricos y ha estado permanentemente al servicio de la clase dominante que los secuestró desde su nacimiento, expulsando a los creadores del Estado, de la independencia, y en cada momento ha sumido a la nación dominicana en crisis de distintas fracciones de la clase dominante por ver quién se constituye
en hegemónica para usarla a su servicio individual, familiar y de clase. Tengo que reconocer que hay un conjunto de acciones que se han tomado en el Estado Dominicano en materia cultural que vienen a cumplir una de las tareas históricas de los estados que nosotros no estábamos cumpliendo. Y esa tarea es la creación de simbolismos ideológicos. En primer lugar, la oficialización en el 32 del himno nacional. Sí, sí. En segundo lugar, la creación en ese mismo año de la Academia Dominicana de la Historia, la creación del Archivo General de la Nación, el surgimiento de la Escuela de Historia y Geografía, cuando surgió, ahora Historia y Antropología. Habría que agregar el Instituto de Historia y el conjunto de las publicaciones que, como la revista de los Anales de la Universidad, una de las revistas culturales más importantes, que sin embargo pasa desapercibida para los investigadores, puesto que no es una revista comercial. Ahora, el Departamento de Historia y Antropología tiene dos revistas, la revista de Antropología, la revista Ecos, y la Academia tiene la revista Clio. Ese conjunto ahora tiene el brazo que le faltaba, Efemérides Patria. Efemérides Patria y las instituciones antes mencionadas convergen en la indagatoria histórica, en la sistematización a través de congresos, paneles, exposiciones de las entidades académicas, y Efemérides Patria como divulgadora de ese acervo cultural debidamente rescatado y sintetizado y proyectado a la juventud dominicana a través del Ministerio de Educación, pero sobre todo del Ministerio de Cultura, y en el caso específico de Efemérides Patria forma parte del Ministerio de Cultura. Ahora falta que todo eso converja en una direccionalidad, no en una instrumentalización, pero en atención a que este es el primer presidente de la historia dominicana que se despoja de privilegios irritantes que bloqueaban los procesos institucionalizantes para darle autonomía operativa y financiera a la Procuraduría General de la República. Se despoja de la capacidad de manipulación que ejercieron otros para permitir que el organismo correspondiente elija la Junta Central Electoral, otro tanto en la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Administrativo, y lo que falta por elegir. No me cabe la menor duda que aquí solo falta asignarle el debido presupuesto para que en cada ocasión en que conmemoremos una fecha que conmemora las epopeyas nacionales, Efemérides Patria disponga de los viáticos y de un pago simbólico a un conjunto de intelectuales para que en cada provincia, en los ayuntamientos, en las gobernaciones, en las universidades, en los 18 recintos de la UAS o a donde lo estime de lugar, se dé conferencias en torno a la historia dominicana. Porque la historia, cada vez que un profesor se reúne con un grupo de estudiantes, es como si tuviera que comenzar de cero, en vista de las interferencias que hay a los procesos educativos, que son la radio, la televisión, el bullicio, pero sobre todo el internet y el mal uso del nivel de desarrollo de la comunicación. Por tanto, al sumarme a tu homenaje,
llamo la atención de la necesidad del debido presupuesto para estos fines, a donde habrían de confluir todas las instituciones de carácter educativas y culturales para divulgar las epopeyas nacionales. Claro que sí. Que claro, mucha falta hacen. Claro. Así es. Cuando veo el trabajo que hace Juan Pablo, y por eso estamos aquí, diría un poeta, como Mateo Morrison, por ejemplo. Mateo. Exacto, por eso estamos aquí. Me recuerda al Pera. Salvador Al Pera Pérez Martínez. El o Pera sea, Martínez. una leyenda del Sí, teatro. Señor, sí, señor. El teatro rodante del Pera Martínez. Bueno, exacto. Iba con su, ¿cómo que llamaban aquella ambulancia en la vieja vaquerada? Hay una película que se llama así La Ambulancia, donde había una carreta de esa, porque a eso era que iba el Pera, como un Quijote cualquiera, con su carreta encima, a abrir el teatro, sacarlo de allí, de la Máximo Gómez, y llevarlo al gran teatro, que es el pueblo, como hacían el tocayo tuyo, como lo hacían los primeros hombres libertarios de esta nación, y como lo hizo Vladimir Ilich, alias Lenin, con el cine. Cuando triunfa la revolución del 17, lo primero que hace Lenin es agarrarse del cine, y entonces daban esos temas, esa película, a todas las multitudes de su punto de vista. Era lo contrario a lo que después vino a ser Hollywood. Pues el Pera y su idea caminante. Y su teatro rodante. Exacto, su teatro rodante. ¿Tú sabes qué bonito es eso? Llevar la cultura a los barrios, a los pueblos, a los campos. Rafael, discúlpame. Sí. Cuando tú hablas de llevar la cultura, el teatro a los campos, no podemos olvidar que hay un punto de conexión entre la modernidad, que lleva también teatro a todos los rincones nacionales, con ese pasado pedagógico a través de la cultura teatral que iniciaron los trinitarios. Se trata del movimiento cultural universitario. El MCU. Se trata del movimiento renovador, la formación de la rondalla, la formación del coro universitario, que también dio recorridos capitalinos con teatro y luego Calíope en toda la geografía nacional. Y a eso habría que añadirle Convite, donde una pléyade de jóvenes destacó en la investigación antropológica sobre nuestro folclore y además sobre el teatro, y donde autores intelectuales de poesía, autores de drama, hicieron sus aportes, fueron debidamente montadas, y vamos a tener que todos los clubes deportivos y culturales de los años 70 y hasta bien entrados los 80 recibieron el influjo positivo de Calíope, de la rondalla. Ese MCU, desde luego. el movimiento Tremendo cultural. el MCU, tremendo. Y de los talleres literarios. Mire, que se- un día me llama. César Vallejo jugó un papel tremendo. sí. Ya en los 80, pero mucho antes. Como se ha perdido esa idea. Pero a eso también tendríamos que sumarle que la Universidad Autónoma de Santo Domingo rescata el nombre de Tony Barreiro y Los hace juegos. una competencia deportiva a donde se veían los militares, la policía, los estudiantes universitarios, y eso era un mecanismo de alejar la juventud dominicana de malos senderos y de concentrarla en el deporte, en el arte, en la cultura. A todo esto, las revistas de aquel entonces, la que dirigía el Narcisazo, así como el suplemento cultural de la noticia y otros suplementos que fueron verdaderos órganos de divulgación de lo cultural, de lo popular, sin abandonar la divulgación de la ciencia. Claro que Mira, sí, claro. ese recorrido sucinto que hace y que llena a uno de nostalgia el profesor Dante Ortiz,
del activismo cultural de la Bueno. República Dominicana. Activismo cultural en el sentido más amplio, profundo y hermoso de la palabra. Militancia, compromiso, proyectualidad ideológico, patriótico, democrático, revolucionaria, en momentos que así lo demandaban. Y desde luego, en un contexto, no olvidemos, de Guerra Fría, ¿verdad? Sí. Un contexto de Guerra Fría que era una situación de carácter global que permeaba diferente magnitud a los países. Ese activismo cultural, esa labor de extensión cultural que recoge en esta síntesis el profesor Dante Ortiz, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sus talleres literarios, el movimiento cultural universitario MCU, el coro, la rondalla, camino al andar, Bueno. siembra de conciencia. Bueno, desde la especificidad de este tiempo, desde esta historicidad, nosotros pretendemos y hemos comenzado a hacer camino al andar en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Por mi práctica en el mundo de la comunicación, yo he privilegiado la conexión de la celebración, de la recordación, de la conmemoración con la divulgación, con el eco tremendamente expansivo de la comunicación actual. Tanto la comunicación tradicional, la de estos medios, la televisión, la radio, la prensa, los medios escritos, Sí. pero los nuevos mecanismos de la comunicación, las redes sociales. Bueno. Y estamos pues construyendo este trabajo de divulgación, de militancia, para conectarme con la síntesis que hace el profesor Dante Ortiz, de esa militancia cultural, ese trabajo de extensión cultural, de difusión cultural, desde la Comisión Permanente de Efemérides Patria y su arcilla laboriosa, los valores patrios, la memoria heroica de la nación, el patriotismo como un elemento primordial para el desarrollo material de un país. Porque un país que carezca de orgullo, de un país que carezca de amor propio, y por lo tanto un país que difumina, que desbarata por tal o cual razón su memoria histórica, ese país se aleja en sus posibilidades de desarrollo material. Esa es la realidad. Los países que tienen los elementos identitarios más fuertes, los países que tienen ese amor patriótico acendrado, son aquellos al mismo tiempo que tienen posibilidad y que al mismo tiempo están en ese camino del desarrollo y de la expansión material. Si no, pregúntenle a los chinos, por ejemplo. Y ahí me quedo. Y podría poner decenas de ejemplos en términos globales. Y es lo que nosotros hacemos desde la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Por eso, la batalla de Beler, Dajabón, donde comienza la patria, cuando primero la difundimos, y me escriben algunas personas y me dicen, y lo manifestaron, pero Juan Pablo, mira, nosotros se nos había olvidado que hubo una batalla de Beler, de esas batallas que contribuyeron a afianzar lo que fue la declaración de independencia del 27 de febrero, y que este país guerreó contra Haití, porque Haití se oponía de manera obtusa y feroz a la proclamación de independencia del 27 de febrero durante 12 años. No era porque los dominicanos queríamos expandirnos hacia la parte haitiana, era que los haitianos se negaban de manera obtusa, rotunda, radical, a reconocer la nación
dominicana, no la nación que había surgido el 27. El 27 no hubo más que una proclamación de esa nación. Esa nación procesualmente se fue gestando en el vientre de la isla. Eso es así. Durante años y lustros y décadas. Siglos. Siglos. Y tuvo una avanzada el 1 de diciembre con la independencia efímera y después una confirmación 20 y tantos años después, el 27 de febrero del 44, y la reafirmamos en la restauración y la reafirmamos en la guerra de los 6 años. De los 6 años, y de ahí al 16, al 24 y del 65. En fin, entonces, esto hay que sembrarlo, difundirlo, esto hay que socializarlo. Y para tales fines, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias se ha concentrado en esa labor, y gestas y movimientos épicos y toda esta leyenda hermosa de anticolonial, popular, nacionalista, dominicanista, pues ha tenido la difusión que nosotros aspiramos, tal como dice el profesor Dante Ortiz y ha manifestado Rafael Reyes Jerez, periodista de 1000 batallas. Aspiramos a que se profundice en este 2022, que hemos tenido un mes de la patria exitoso, que concluye el 9 de marzo, natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Y por cierto, lo vamos a concluir con un acto solemne en el altar de la patria, conjuntamente con el Ministerio Público, con doña Miriam Germán Brito, la Procuraduría General de la República, que va a tener un ritual patriótico, una ofrenda floral, porque también hay que destacar la condición de abogado de Sánchez. Sí. Y de juez. Y de juez, y de fiscal. Entonces... y hay que destacar también que algunos de los que fueron parte del tribunal militar que lo juzgó en San Juan y lo condenó, habían sido previamente condenados por él en actos jurídicos. Oigan este dato que da el profesor Dante. Así es. Entonces, ha sido un mes de la patria excepcional, que lo abrió el presidente Luis Abinader, y Dante ha dicho algo que yo quiero, Rafael Reyes Jerez, destacar, porque el tiempo apremia. Sí. El presidente Luis Abinader es el presidente que en el tiempo más corto ha dictado decretos sobre temas históricos en profusión. El presidente Luis Abinader ordena lo que es el cenotafio de Rosa Protomártir Duarte y Diez. Sí. Hermana del patricio, pero también con virtudes propias, ¿verdad? Méritos propios. Méritos propios. Lo Rosa mismo Duarte. que Vicente Celestino, Igual que Vicente que está pendiente de su Así es. reconocimiento. Sí. Y debemos hacerlo, Dante Ortiz. Ya Dante me comprometió aquí como Comisión Permanente de Efemérides Patria, lo de Vicente Celestino Duarte. Estuve el sábado 26 en Los Llanos, que Vicente Celestino organizó el movimiento. Era en el Los delegado. Llanos. Exacto. Y además iba a proclamar la independencia antes del 27, Correctamente. porque la fecha se había extraviado por la dinámica de los acontecimientos capitalinos. Entonces, pero hubo su movimiento el 26 en Los Llanos. O sea, 36 horas antes del 27. Bueno, el presidente Luis Abinader, el decreto de Rosa Duarte, el cenotafio, en el Panteón Nacional, el Panteón de la Patria. Pero pasaron un par de meses cuando el presidente emite un decreto ordenando el traslado de los restos de Gregorio Urbano Gilbert Sí. al Panteón Nacional. Y hay que leer los dispositivos del decreto del presidente Luis Abinader para los que dicen que es un presidente conservador, para que ustedes vean lo que es un presidente pragmático, pero también lo que es un presidente con unas líneas sobre Gregorio Urbano Gilbert y su condición de antiimperialista citada
por el presidente Luis Abinader. Pero pasa un par de meses y el presidente Luis Abinader crea la comisión por decreto para la celebración del bicentenario de la independencia efímera proclamada por el prócer José Núñez de Cáceres. Pero apenas pasan unas semanas y emite un decreto creando una comisión para revalorar el indigenismo, una autoctonía, desde luego, situando el tema de Enriquillo. Oigan bien, pero es el presidente que ordena desclasificar los archivos del poder, los archivos del Palacio Nacional, Sí. para que la gente pueda tener acceso, para que los investigadores, para que los académicos, para que los historiadores como Dante puedan tener acceso pleno, y ordena su traslado al Archivo General de la Nación. Un acto ideológicamente revolucionario de parte de Luis Abinader. Pero Luis Abinader es el presidente que auspicia todo este trabajo de la Comisión Permanente de Efemérides Patria y va e inaugura el 26 de enero el mes de la patria en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Y es el presidente... Provincia pacificador. Cuando el generalísimo. Y es el presidente que el 23 de febrero, hace apenas unos días, le rinde un homenaje como el primero entre sus iguales, como ciudadano presidente, a la bandera nacional y a su significación Desde el Palacio. desde la Casa del Poder, que es el Palacio Nacional. O sea, estamos ante la presencia de un presidente con plena conciencia histórica, y la Comisión Permanente de Efemérides Patria, como un órgano adscrito a la Presidencia de la República, al Ministerio Administrativo, se siente pues holgado en esta misión duartiana, en esta misión que yo la asumo como sagrada. Y por un presidente con esta naturaleza histórica en su grado de conciencia trascendente sobre los temas de nación. Y como si las cosas no se pararan ahí, la decisión ya en proceso de la construcción de la verja perimetral de seguridad, que tiene un elemento importantísimo para la seguridad interna y para la integridad territorial y la autodeterminación de la que República repercute Dominicana. Positivamente. En principio yo no estoy de acuerdo con ninguna verja, pero dada la especificidad del grado de desarrollo de las instituciones en la República de Haití, esa verja tiende a bloquear, disminuir los contrabandos a los fines de incrementar las recaudaciones aduaneras del Estado Sí, vecino. señor, así es. Claro, claro. Entonces, eso es más positivo que todo lo demás, porque nosotros no hemos visto el primer acto de chauvinismo, ni debemos ensañarnos Claro que no. contra una nación que tiene una clase dominante, un conjunto de grupos que han educado a su pueblo en el entendido de que República Dominicana y su pueblo es enemigo. Y no obstante, esa prédica oficial en República Dominicana no surge todavía una prédica oficial anti-haitiana, sino dispersa, y nosotros, al igual que Duarte, reconocemos al pueblo haitiano desde el momento mismo en que le hemos visto salir de la triste condición de esclavo, constituirse en un Estado independiente, y eso pone bien claro que no solamente no somos haitianos, sino que además echa por suelo la falaz acusación de que somos racistas, puesto que nosotros en 1655 enfrentamos y derrotamos a la primera potencia de aquel entonces, Gran Bretaña, Inglaterra, que eran blancos de ojos azules. Wow. Peleamos contra otra potencia europea, blancos
y de distintos colores de ojos que pretendieron desde 1629 apropiarse de todo el territorio dominicano y quedaron recluidos en esa parte. Y luego nadie nos puede regatear que le derrotamos a lo que quedaba del imperio del ejército napoleónico, después que los haitianos le habían derrotado en 1803, nosotros en noviembre de 1808, y luego nos enfrentamos a los haitianos, no porque fueran de color tal o cual, sino por las diferencias antropológicas sintetizadas en las características lingüísticos culturales. Claro. Y no, en la comida, en la gastronomía, en los comportamientos de las creencias. Y sin ningún tipo de objeción, enfrentamos y derrotamos a otra potencia, España, desde el 16 de agosto hasta marzo de 1965. Y luego a los norteamericanos le bloqueamos la factibilidad de la anexión que pretendía otro lacayo llamado Buenaventura Báez. Y no obstante, haitianos y dominicanos, en 1916 colaboraron los cacos de Peralte con la resistencia campesina antinorteamericana. Claro. De manera que hemos tenido momentos de encuentro como el de Luperón, Sarnat. Pero te quiero hacer una pregunta ahí mismo. Es decir, y la cantidad de haitianos que combatieron junto al pueblo dominicano en el 65. Pero debo decir aquí de manera pública que hasta ahora ha habido silencio de los 1.400 y tantos dominicanos que acompañaron a las tropas haitianas en su proceso de lucha por la independencia en 1803. Te quiero hacer una pregunta ahí mismo. En ese otro recorrido histórico que ha hecho Dante, ¿qué pueblo de América Latina y el Caribe? Para que tú así rápidamente me lo respondas. Ahora estoy en la condición de comunicar. Claro. Rápidamente. ¿Qué pueblo en América Latina y el Caribe? A ver si yo tengo alguna confusión o algún... Para que tú me despejes esto. Y no sé si a Rafael Reyes eres, pero a Juan Pablo Uribe. ¿Qué pueblo, yo estoy matizando, en el Caribe, América Latina, le ha tirado tantos tiros, ha tenido tantas confrontaciones, tantos desafíos bélicos, tantos combates contra fuerzas imperiales y coloniales? ¿Qué otro pueblo en el Caribe y América Latina? Hablaste de ingleses, hablaste de franceses, hablaste de españoles, hablaste de norteamericanos. ¿Qué otro pueblo? Solo el enfrentamiento de México contra el imperio que pretendía establecerse. Solo la larga lucha contra las pretensiones norteamericanas. No hay pueblo en América que haya resistido. Estoy hablando de ese pueblo que se fue conformando. Primera potencia. Cuando Oliverio Cromwell toma el poder, Oliverio, ¿cuál es la primera potencia? Holanda. ¿Qué hace con Holanda? La enfrenta militarmente, le hunde los barcos y pasa a ser Inglaterra hasta el día de hoy, potencia mundial. Y de ahí viene el refrán, trabajar para el inglés, porque todo el mundo le debía. Entonces, ¿quién combatía a la primera armada naval del mundo? Los franceses, que eran la primera armada, pero de tierra. Y también fue debidamente derrotada en esta isla. Luego, ¿por qué Puerto Rico y Cuba no fueron independientes al igual que nosotros? Por una razón muy sencilla. Porque en la medida que avanzaban las campañas independentistas en América del Sur, los derrotados se refugiaban en Puerto Rico, fortaleciendo el partido realista y bloqueando las posibilidades de los patriotas, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Ahora bien,
después de haber derrotado en el 65 y obligarlos a retirarse, un contingente de dominicanos que peleó junto a ellos va a Puerto Rico y va a Cuba. En el 68 se produce el grito de Yará de Carlos Manuel de Céspedes y es derrotado. ¿Y con quién forma él el Ejército Libertador? Con más de 42 dominicanos que le acompañaron, que están presentes en esa ley. En el 68 se da en Puerto Rico el grito de Lares, donde hay 19 dominicanos. Wow. Pero además, la bandera de Puerto Rico, enarbolada en el grito de Lares, es una modificación de la bandera dominicana. Y luego es un norteamericano en la década de 1890 que diseña la puertorriqueña y la cubana que están hoy en día aquí. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta de la pregunta maliciosa, pero de carácter estratégico, que nosotros hemos combatido contra todo el mundo, como mensaje para los que pretenden, a través de una ONG, acusar a los que defendemos la historia y el carácter nacional de todo tipo de improperios, sin darse cuenta que están insultando la memoria histórica del pueblo más rebelde de América. Bueno, y yo diría yo que vine cuidado. a entrevistar a Dan Ortiz aquí. Tú me trajiste a Rafael Reyes Jerez a cara a cara. Entonces, tú a mí, entonces yo por transición a Dante Ortiz. ¿Por qué es eso? Señores, lo que ha dicho Dante Ortiz era ahí que yo quería llevarlo. Mire, es más. En ese hilo dialéctico, este pueblo dominicano es verdaderamente heroico, porque el pueblo dominicano se fue conformando durante siglos y fue una conformación venciendo limitaciones, humillaciones, desconocimiento, que el tratado de Ryswick, que el tratado de Miguel de la Atalaya, que el tratado de Aranjuez, todos tratativas imperiales, desconociendo la historicidad de la isla. Y contra todo esto se fue forjando en el vientre de esta isla esta nacionalidad de manera combatiente. Y somos, pues, el único pueblo en el Caribe y América Latina, sin ánimo de chauvinismo, que ha enfrentado militarmente los grandes imperios. Y te hago un adendo. A todos. Incluyendo a les hago un adendo. Ese William Penn, oficial de la Marina inglesa mandado aquí, por haber fracasado en la toma de la isla de Santo Domingo, le metieron 10 años de prisión. Pero su padre es el fundador del estado de Pensilvania. Ya. El padre de William Penn. Ajá. Entonces, es que se pretendía, si nosotros vemos la geopolítica, un mapa del Caribe, el Caribe, el conjunto de islas del Caribe, forma parte de América Central. La masa continental se llama América Central Continental y nosotros, el arco antillano, nos llamamos América Central Insular. Y dentro de América Central Insular tenemos la isla de Santo Domingo, que es el epicentro entre Cuba, Jamaica y Puerto Rico, equidistante de las Antillas Menores y de las Bahamas, frente a frente al Canal de Panamá, al Istmo de Panamá. Entonces, ¿qué se pretendía? Tomarla militarmente para usarla como base a los fines de propagarse, tanto en el sur de América del Norte, en América Central, como en la parte norte de América del Sur. Lo mismo que se pretendía ahora con Ucrania para agredir a los otros. Ya. Correcto. Qué linda y edificante y educativa es la historia. Porque la historia somos nosotros. Así es. Y cuando uno ve, por ejemplo, que este país tan pequeño, 48 y tantos mil de kilómetros cuadrados, eso es ser pequeño. Pero qué grande cuando uno frena en más de una ocasión al más grande imperio que ha dado la humanidad, que es Estados Unidos.
Las escaramuzas, que no fueron escaramuzas, sino fueron actividades de pura resistencia en el 16, y cuyos actores todavía son parte grandiosa de esta historia del pueblo dominicano, le dice a uno de que somos capaces. Pero la hazaña del 65, frenar al imperio norteamericano en una cuanta cuadra de la gran ciudad nueva, eso es ser grande, eso es histórico. Toda la gente que de una u otra forma participó ahí abajo, desde Francia Alberto Camaño Deñó para allá, hasta todos los muchachos que estuvieron ahí en el 65, son héroes nacionales. Y cuando Juan Pablo mencionaba a Gilbert, mire, siendo un muchachito, 17 años. estuvo Parte del Estado Mayor enfrentando, de ahí voy, Sandino. enfrentando al gran imperio norteamericano en la invasión famosa aquella hacia aquí del 16, siendo un muchacho de 16 o 17 y años. de Farabundo Martí también. Y entonces se va al lado de nada más y nada menos que del gran Sandino y forma parte del staff del padre de Nicaragua, del padre de la patria de Nicaragua. Ese. Pero no tanto eso, 3 grandes guerras, un dominicano, entonces en el 65 viene y se la luz en el cenit de su vida. Y hasta los otros días, cuando el querido Juan Pablo lo desempolva, porque la historia a veces le caen viejos recuerdos, viejas cosas, gente que la deja de lado y la empolva más de la cuenta. Y cuando uno desempolva todo ese tipo de cosas, entonces dice, pero vean acá, ¿qué pasó aquí? No, hay que elevar a la majestad que debe elevarse un héroe, como se hizo con Gilbert. Así es. Y así hay otros, y otros, y otros. Y Juan Pablo, que ha desempolvado tantas cosas, tantos datos históricos importantes, se merece una labor como esta que hemos hecho hoy. Decían de los haitianos, pero son los haitianos que nos enseñan a nosotros a ser avanzados de un cambio, de una independencia. Ellos fueron independientes primero con nosotros. Ellos pueden ser independientes, nosotros no. ¿Sí? Ahí hablaron del 65, hubo un muchacho haitiano, entre otros, que participaron del lado dominicano también. Jacques Renault, es un poeta de 27 añitos, sí, señor, y cayó ahí combatiendo por los dominicanos junto con otros haitianos. Y te llamo la atención. ¿Tú sabes por qué vive aquí? Sí. Porque una matanza entre haitianos acabó con su padre y luego emigra a República Dominicana. Es un conflicto interno allá. Como siempre. Entonces, entonces era el novio de una hermana de Félix Servio Ducudrey. No. Muy cerca del Partido Socialista Popular. Claro que sí, y histórico estos son líder los que se de eso. encargan de rescatar su acción y su memoria histórica. Pero aquí, ¿quiénes eran los voceros de los dominicanos para la prensa europea? Los haitianos que hablaban francés. Sí. Porque toda la prensa latinoamericana estaba siguiendo, primero controlada por UPI y AP, y repitiendo mentiras como el desembarco de tropas chinas y de submarinos soviéticos. Igualito que ahora. En San Francisco de Macorís, que no tiene puerto de mar. no tiene puerto. Y cómo las hordas comunistas estaban fusilando a los niños, curas y monjas en el Parque Independencia. Exactamente ahora, como la televisión española acaba de poner una película de Nintendo del bombardeo indiscriminado en la ciudad de Kiev, que no corresponde. O sea, que con las la face realidad. news. Pero Eso ¿quiénes no son los profesor, maestros de eso? Eso no es desde ahora. Por no favor, es desde Dios. ahora. Es igual que el trabajo de comunicador que ejercemos y eso, que decía Sun Yat-sen de la gran China continental, que en las guerras la primera víctima es la verdad. ¿Y quiénes defienden la verdad? Los periodistas, los que comunican y así. Siempre y cuando no creo sea a tanto de cuartillas. Claro, y siempre rendir tributo a una persona que ha hecho una excelentísima labor en las atribuciones que le ha encargado el superior Estado Dominicano, como el caso de Juan Pablo,
Gracias. Nosotros quedamos cortos. Y de ahora en adelante, los que no conocen su labor, los que no lo conocen a él, entonces le van a dar seguimiento para que vean en manos de quién el presidente de la República puso un departamento tan importante como el que tiene que ver con la historia de todos nosotros y que hemos estado narrando en este espacio de hoy. Así que gracias y le reiteramos que caramba, que la bateó bien, pero muy bien atrás el presidente Abinader cuando seleccionó a Juan Pablo Uribe para dirigir ese departamento de Efemérides y Patria. A Juan Pablo, muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí.